Como si tú a un hijo le das todos los días 1.000.000. Estás haciendo un tonto. Ahí éramos unos tontos. Yo era un tonto. Bueno, Álvaro, cuéntanos tu historia, cómo empezó todo, cómo arrancaste, cómo fueron esos inicios para llegar a lo que eres. Pues mira, yo empecé realmente a los 18 años en la construcción, dado que digamos que no era muy buen estudiante. Entonces, claro, mis padres pues dijeron, bueno, pues métete ahí en la construcción, ¿no? Y evidentemente aquello era un poco pesado. Intenté hacer otras cosas. El momento era muy bueno en la construcción en España y entonces había muchas empresas que contrataban mano de obra. Entonces yo me hice pues un grupo de gente por las obras vendiendo que yo podía hacer la mano de obra. Tú empezaste primero como albañil. Con albañil. Yo empecé como albañil. Pegando ladrillos. Pegando ladrillos con la pala y, o sea, sí, empecé como albañil. Y luego reuniste un grupo de albañiles para ofrecer el servicio. Correcto, un grupo de albañiles y me iba ofreciendo por todas las obras para hacer las contratas de las obras, ¿vale? Y de ahí pues fui cambiando. Dije, bueno, pues ahora ya hago la mano de obra, ¿por qué no puedo hacer también una obra con materiales y todo? Y entonces ahí empecé a contratar obras pequeñitas a clientes pero pequeñitas me refiero que era una casita, era realmente eso. Y nada, me fue bien y empecé a darle vueltas y en aquel momento había mucha obra pública. La España de entonces es la Colombia de ahora, no había nada, solamente había obras públicas por todos los sitios, como aquí. O sea, aquí en estos momentos casi carreteras no hay si lo comparas con España, ¿vale? Entonces empecé a trabajar para el Estado. ¿Hacerle obras al Estado? Sí, haciendo obras, desde colegios hasta vías, todo, contrataba directamente con el Estado. Bueno, yo tengo una pregunta ahí. Pensando que acá en Colombia las cosas funcionan totalmente diferentes, pero ¿cómo una persona que empezó pegando ladrillos llegó a tener esa autoridad para que el Estado le contratara un proyecto? O sea, ¿qué sientes tú que fue como ese proceso o como esa clave para llegar de ahí? O sea, desde el momento que tú pegabas un ladrillo hasta el momento en que te contrata el Estado. Sí, mira, eso tú necesitabas en aquel momento lo que se llama la clasificación de empresa, ¿vale? Si no tenías clasificación de empresa, tú no podías construir para el Estado. ¿Cómo conseguí yo la clasificación de empresa? Pues comprándosela a una empresa. Entonces le compré la clasificación de empresa y a partir de ahí arranqué directamente haciendo obras para el Estado. O sea, te formalizaste. Sí. O sea, si lo hablamos a nuestro idioma acá, te formalizaste. Sí, y me formalicé y nada, y cogí esa vía. Con el tiempo, pues pasaron 3 años y entonces el Estado dejó de pagar. Claro, yo no era una empresa potente para poder aguantar aquello. Entonces me quebré. ¿Esa fue tu primera quiebra? Sí, he tenido más, pero esa fue la primera. Pues nada, liquidé con todo el mundo, liquidé con los proveedores, pues a uno le pagué con un camión, al otro le pagué con una grúa, al otro pagué a todo el mundo y ya está. Y ahí me quedé, claro, en aquel momento yo no tenía posibilidades de nada. En cero, totalmente en cero. Entonces, como pude, recogiendo de aquí y de allá, empecé a comprarle a los bancos lo que nadie quería comprar, que son desde el proindiviso de este apartamento o la nuda propiedad de esto. O sea, los bancos tienen en sus balances, ¿vale?, bienes que los tienen ahí valorados, pero nadie los compra y los tienen muchísimos años. Entonces yo cogí y compraba esos bienes, los arreglaba, los solucionaba, los renegociaba. Los ponía bonitos. Los renegociaba y los vendía. Ese fue mi segundo paso. Después ya el tema inmobiliario empezó a cambiar y había un buen momento y empecé a construir directamente en la playa. Yo en la playa, a lo largo de mi historia, habré construido, no sé, más de 3.000 viviendas fácil. Lo que pasa es que también tengo que decir algo, construir en España era fácil. Había un banco que me daba el dinero a mí y a todo el mundo. Me lo daba a mí, al comprador, al inversionista. O sea, ahí estábamos, todos los empresarios no éramos empresarios. No, empresarios es aquí donde el banco no te da. Tú tienes que buscarte la forma de cómo hacerlo. Ahí, claro, si el banco te daba a todos los constructores nos daba el dinero, a todos los compradores daba el dinero, a todos los inversionistas le daba el dinero, todos funcionábamos así. Claro. ¿Vale? Hasta que el banco, hay un día que dice, no,
ya no hay más dinero. Y entonces nos quedamos todos los constructores con un montón de bienes, pero con una hipoteca. Entonces, cuando yo miraba los edificios, decía, bueno, ese edificio es mío, ¿no? Y la Constitución recapacitaba y decía, no, Álvaro, no, este edificio no es tuyo, ese edificio es del banco. Entonces, por eso aquí he cambiado los esquemas, que ya luego ya os explicaré. Claro, la idea, te diste cuenta desde tu propia experiencia que todo el tiempo le estabas haciendo dinero era al banco. Sí, realmente ahí los constructores para que no nos dábamos cuenta, porque el dinero era tan fácil que éramos, a ver, es como si tú a un hijo le das todos los días 1 millón, estás haciendo un tonto, ahí éramos unos tontos, yo era un tonto. Era un tonto ahí. O sea, a mí solamente me faltaba el casco, ¿vale? Y decirle al banco, bueno, ¿qué hago hoy? O sea, el sistema dio la vuelta y realmente nosotros éramos unos empleados del banco. Claro, y tú pensabas que estabas lleno de propiedades. Exacto. Porque habías construido mucho, pero cuando te diste cuenta eran del banco. Te las puede quitar en cualquier momento. Me equivoqué, pero como mucha gente, y me equivoqué y no, aprendí. Aprendiste. Bueno, y eso enlaza con algo muy importante que quiero preguntarte. Sí. La llegada a Colombia. Bueno, eso fue, realmente yo tenía recursos para poder vivir. Evidentemente una persona que ha hecho tanta construcción pues tenía recursos. Pero claro, yo nunca había estado sin hacer nada. Yo no sabía lo que era no hacer nada. Sabía lo que es no hacer nada en una semana o 15 días de vacaciones, pero no con 50 años diciendo, ahora ya estás de vacaciones toda la vida. No te ibas a jubilar hasta... Ahora estás de vacaciones toda la vida. ¿Y qué hago? Claro, yo no sé hacer otra cosa. O sea, puedo aprender otras cosas, pero es que no me apetece, me gusta lo que hago, ¿vale? Entonces, realmente yo empecé a sentirme mal. Es como cuando estás con una relación, que te sientes mal, ¿no? Te sientes mal, pues te sientes mal. Algo tienes que hacer porque te sientes mal, ¿no? Entonces, en ese momento empecé a darle vueltas y digo, bueno, pues tengo que ir a mirar otro país. Pero evidentemente tiene que ser un país de habla hispana. Yo no soy inglés, no soy alemán, de habla hispana. Entonces, dándole vueltas, pensé pues en Brasil, conozco Brasil, pero ahí realmente había muchos constructores que habían ido. Pensé en otros países, pero pensé en Colombia y Perú. ¿Por qué pensé en Colombia y en Perú? Primero en Colombia, porque Colombia es algo que las personas tienen miedo de venir. Y yo quería saber si de verdad si había un miedo o no había un miedo. Donde hay miedo va menos gente, hay menos constructores. Digamos en Colombia constructores españoles hay, pero hay muy pocos. Si tú vas a Brasil hay muchísimos, en México hay muchísimos, pero aquí no, aquí hay pocos. Entonces, bueno, apostando un poco por lo que está relativamente prohibido, porque todo el mundo me decía que no me volvía loco, que no viniese a Colombia, que no, Colombia no. Entonces probé. Y vine a Colombia. Vine en el 2012 sin conocer a nadie. O sea, llegaste, compraste un ticket y te viniste a ver. Sin conocer a nadie, absolutamente a nadie. Entonces llegué y claro, me fui al hotel y al día siguiente empecé a dar vueltas y empecé a notar que las personas aquí son más amables. Al principio yo tenía miedo, porque decías, este me ha saludado porque me ha saludado, porque me ha saludado este. Entonces yo, bueno, al final me di cuenta que aquí la gente no es lo que a mí me habían vendido, aquí las personas no son lo que me habían vendido, aquí hay personas muy inteligentes, personas muy cultas, personas muy amables. Lo que pasa es que cuando estás en España esto no lo ves. Tú desgraciadamente ves a las personas que están trabajando ahí. Vienes aquí con la idea que los colombianos son de una forma y no son. O sea, los colombianos tienen muchísimas posibilidades. Colombia es un país de muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que a la gente le da miedo. Pero no, yo he estado aquí y a Dios gracias hasta ahora pues no he tenido ningún incidente con nadie. Bueno, pues esto es muy lindo porque nos pone a reflexionar de que a veces tenemos muchos tabús o prejuicios sobre una persona o sobre un país o sobre un negocio y no hay nada mejor que comprobar por uno mismo si realmente eso es lo que uno cree o no y se lleva unas sorpresas. Sí, y volviendo a lo que te estaba comentando, que es un país de oportunidades, mucha gente me dice, pero Álvaro, pero tú qué has visto en Colombia. Digo, mira, dos cosas. Levantarme por la mañana con las ganas de hacer cosas que está todo por hacer e irme por la noche a la cama cansado. Hay algo que recalco mucho de tu historia y que siento que puede ser un impacto muy grande en todas las personas que te están escuchando y que te van a escuchar, y es que cuando se va a tomar una decisión o cuando se tiene un deseo, cuando se tiene un anhelo, le consultamos mucho al miedo o peor aún, a personas del exterior que tienen más miedo, probablemente, porque no conocen tu realidad. Tú hablas mucho de que te preguntas a ti mismo y yo pienso que eso es un mensaje para invitar a las personas a que confíen en su instinto, a que tomen acción
¿Qué mensaje le das a una persona que de pronto en este momento está dudando en tomar una decisión o en hacer algo por X o Y? A ver, lo primero que hay que pensar es que el miedo, ¿qué hace? Nada. El miedo va en bicicleta, el miedo va en carro, el miedo no va a ningún sitio, el miedo no viaja, el miedo está quieto. ¿Tú quieres estar quieto o quieres moverte? Si le haces caso al miedo, no saldrás de la casa. Entonces, tú tienes que, sí, lo escuchas, pero también, pues, si tú tienes la razón y dices no tienes razón y te olvidas de él. Un consejo que les doy a las personas que quieren emprender es decirles que aquí hay muchas posibilidades, que sí, que emprender es duro, pero también les doy ideas. Colombia es un país que va muy lento en las innovaciones. Lo que tienen que hacer es copiar cosas de fuera, no hacer las fotocopias de aquí. No la historia que conocemos todos, que uno monta una tienda de pollos y al lado monta una tienda de pollos que es igual. O sea, no fotocopies, monta otra cosa, o monta, aparte de vender pollos, vender otra cosa. No te cuadricules con lo que ves que ya está hecho. Innova. Sí, que cuando tú estás innovando algo no sabes cómo vas a salir, porque no sabes cómo le ha salido a otro, evidentemente, pero tú lo que tienes que hacer es decir, bueno, aquí mi objetivo es tengo que llegar allá arriba, ok, pues tú vas caminando todos los días y te digan lo que te digan, tú vas caminando y vas para allá arriba. Hay un momento en que tú llevas un día malo y la cuesta la ves muy arriba, pues ese día no la mires, tú sigue caminando. Mira para abajo, caminando. Y un día que te encuentras bien, la misma cuesta la vas a ver de otra forma, y es la misma. Te va a dar motivación y no te va a dar estrés. Y ya está, es lo mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprovechar que es un país que hay muchísimas cosas por hacer. Y hablando de esto, aquí quiero hablar de dos cosas, y la primera es cómo un extranjero ve y tiene visión sobre Colombia, y a veces nosotros los mismos colombianos quieren irse del país. O sea, esa motivación de que aquí sí todavía hay mucho por hacer, que no es necesario irse, que podemos explotar nuestra propia tierra. A ver, le voy a decir dos cosas. A ver, si aquí una persona quiere vivir del salario y solamente vivir del salario, pues quizá es mejor que se vaya, ¿vale? Porque aquí los empresarios no valoran a las personas. Este no es un país para trabajar, este es un país para crear lo que no está creado. O sea, es muy fácil, no tienen que inventar, tienen que copiar. Hoy tenemos las redes donde podemos mirar todo, copiemos, hagamos cosas nuevas. Es el país donde hay que... Sí, depende, ¿tú quieres ser empresario o no? Una vez a mí me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre ser empresario y ser trabajador? Pues mira, en un caso tienes que buscar el dinero para pagar y en el otro tienes que esperar a que te paguen todos los meses. ¿Qué quieres, esto o lo otro? Y está bien cualquier decisión, lo importante es hacerlo bien. O sea, sí, pero que... Y con gusto, y con pasión. Sí. Con pasión y con ganas. Todos mis proyectos me conocen todos los clientes. Yo estoy sábados, domingos y fiestas de bar, pero porque me gusta. La pregunta del millón, ¿por qué Bucaramanga? A ver, primero estuve en Bogotá y en Bogotá noté pues mucha construcción en aquel momento, muchos camiones, mucho concreto, lo que a uno le gusta, ¿vale? Empecé a dar vueltas por toda Colombia, evidentemente estuve en Cali, estuve en Medellín, Cartagena, en fin, todos los sitios donde van los turistas, ¿vale? Y digamos que la vida se mueve por una serie de casualidades que te pasan, ¿no? Entonces un día recuerdo en el Parque de la 93 y me hablan de unas personas que estaban aquí en Bucaramanga. Yo Bucaramanga, la verdad, no se me había ocurrido venir a Bucaramanga, no, porque cuando yo llego a Bucaramanga no estaban ni los centros comerciales, ni estaba el Cacique, ni estaba Caracolí. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Bucaramanga? Sí, hace 10 años. 10 años. Entonces llego aquí y nada, quedo un fin de semana y vengo para acá. Y empiezo a dar vueltas, y es cuando, después de unos días, analizo y digo, hablando conmigo mismo, digo, Álvaro, esto es un pueblo dentro de Colombia, pero un pueblo de 1,5 millones de habitantes, porque entre todas las áreas metropolitanas y todo, estamos en 1,5 millones de habitantes. Hay condominios, muy pocos, hay centros comerciales, estaban empezando en aquel momento los centros comerciales.
Y de ahí es donde digo, bueno, aquí es el sitio. Entonces decidí que aquí había un hueco de mercado que estaba todo por hacer. Yo pienso que uno de los éxitos, y analizando toda tu historia que has tenido, es que siempre has visto oportunidad donde las personas de pronto ven miedo o angustia o como que dudan, tú la tienes clara y llegas ahí. Sí. Yo creo que Bucaramanga pasó eso, ¿no? Sí, a ver, el miedo siempre existe. El miedo siempre existe. El miedo hay que negociar con él. Hay que negociar con él. Y tú te levantas por la mañana y ahí está el miedo y ahí estás tú. Hablas con él y entonces el miedo empieza a decirte, ¿y si esto, y si esto, y si esto, y si esto? Entonces tú haces una nota de todos los ISIS que ha dicho el miedo, ¿vale? Y tú a continuación dices, bueno, yo tengo, ante esto, tengo esto, 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 esto y esto. Entonces le digo, miedo, en este caso no tienes razón, no molestes y déjame trabajar. Para todo, sí, para todo. O sea, esto es una negociación, todo es una negociación. Los amigos, las parejas, todo. Y el miedo también, y la risa, todo. Bueno, y ya toda esta historia nos ha llevado a, desde los inicios, cómo pegabas un ladrillo, buscaste un equipo, contrataste, te quebraste, creciste otra vez como empresario y con ese éxito decidiste abrir la mente y llegar a Colombia y crear una cantidad de una trayectoria demasiado impresionante, rompiendo un sistema que estaba acá y que para todos es normal y llegaste con algo totalmente nuevo, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero hay algo que le genera mucha incertidumbre incluso a los mismos colombianos, y yo me imagino que si le genera a los colombianos, a una persona de afuera también, y es todo el tema político que está pasando en este momento, la angustia. Se escucha mucha gente diciendo, no, es que nadie quiere comprar, no, es que nadie, y yo realmente digo, eso, o sea, yo veo otra cosa diferente en la realidad, ¿no? O sea, una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que vemos. ¿Qué piensas tú del panorama y cómo, a pesar de lo que escuchabas, ves todo lo que dices que has visto en Colombia y en Bucaramanga? A ver, no hay ningún problema. Aquí no, de momento no está pasando nada. Es una historia que yo ya viví en España. A ver, yo la ventaja que tengo no es que sea más inteligente ni menos inteligente, sin embargo, o sea, que esto ya lo he vivido exactamente lo mismo. En un momento en España, pues estaba a la derecha, y cuando entra a la izquierda pasó lo mismo que aquí. Todo el mundo se quería ir, todo el mundo quería sacar la plata, esto va a explotar, esto va a reventar, la misma historia. ¿Y qué pasó? Nada, porque esta izquierda no es la de Cuba, ¿vale? Es otra cosa. O sea, el derecho privado está, el emprendedor puede salir adelante. O sea, y no nos olvidemos de una cosa, en mi sector, Colombia es un país deficitario en viviendas. Hacen falta casas. Esto no es como en España, que el dinero era tan fácil que hicimos más casas que habitantes éramos. O sea, aquí hay muchísimas oportunidades, muchísimas. Y el tema político, pues nada, ahí está, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Porque, a ver, mientras no empecemos con las expropiaciones, que es lo que todo nos daba miedo, que al principio siempre se hablaba, que nada, que nos van a expropiar a todos, ¿vale? Y la gente venía a ofrecer terrenos, lo veías tú, todos venían a ofrecer terrenos porque les iban a expropiar. O sea, no va a pasar nada. Mientras se conserve la propiedad privada y se conserve el derecho de cada persona en función de lo que ha trabajado, no pasa nada. El problema es cuando en otros países que quieren repartir, es como si estamos en el colegio y decimos, a ver, yo he sacado un 5, tú has sacado un 3, aquel un 10, no sé qué, y aquel ha sacado un 0. Bueno, pues nada, pues ahora vamos a coger todas las notas, las sumamos y las dividimos entre todos. Eso no funciona en ningún país. No tiene sentido. Y yo creo que todo eso se resume al tema del miedo. Es la cultura que hasta la misma política ha metido miedo en las personas para que las personas no avancen. Sí. Así es. Ese es un problema, y que aquí las entidades financieras son muy duras, muy duras. Dense cuenta que aquí en Colombia solamente el 3% de la población tiene hipoteca. Quiere decir que tiene casa, ¿vale? En España es el 30-35% de las personas que tienen hipoteca. Aquí es muy difícil que a ti te den la posibilidad de comprar una ilusión o una necesidad. Entonces, básicamente, tu historia se resume a confiar en ti, a ignorar el miedo, tenerlo ahí, quietico, frenado, y tomar decisiones donde otros ven vacíos, tú ves oportunidades. Sí, pero eso viene después de una trayectoria de muchos errores.
en la vida y uno se acostumbra. Esto es como las personas que andan descalzas y no les duelen los pies, porque tienen un callo muy grande ya hecho, ¿vale? Entonces yo digamos que ya tengo una edad donde he pasado por situaciones de todos los tipos, desde quiebras a muchas historias. Entonces a mí no me da miedo esto, no me da miedo, y de hecho ahí voy funcionando y contento.